Bueno, entonces vamos a iniciar con el video sobre el tema de la violencia imaginaria y la violencia simbólica. Eh, es una conferencia impartida por el doctor Josué Ábalos Pérez y que es lo que nos va a permitir hacer el abordaje. Vamos a ir viendo partes de hecho va a ser un extracto nada más, no vamos a ver la completa, vamos a ver un extracto que es lo que nos va a permitir hacer el abordaje al que me he referido. Y entonces vamos a estar viendo unas partes y después hago yo comentarios sobre esa parte donde van a ir entrando los temas que precisamente tienen que ver con la victimodogmática y con la teoría del delito. Entonces, bueno, vamos a empezar. Hablamos de la violencia imaginaria, entendiendo como violencia el estremecimiento o la percepción de transgresión. Cuando hablamos de percepción ya hablamos de todo un trabajo, ¿sí? De simbolización, de procesos incluso psíquicos en los cuales se va integrando una noción de lo que es o no puede ser cierta noción de violencia. Pero esto se desprende del ejercicio de la fuerza o la materialización de un orden simbólicamente establecido, desestimando la alteridad o el contexto en el que se producen dichos ejercicios. Es decir, es acusar de violencia ejercicios que ya están simbólicamente acordados, ejercicios que ya están simbólicamente pactados y que aún así siguen siendo entendidos como forma de violencia o acusados como forma de violencia. Esto, por supuesto, nos lleva al campo de la violencia simbólica, de la cual hablaremos un poco más adelante. Pero básicamente lo que entendemos por violencia imaginaria es entonces aquella forma de violencia que no es violencia propiamente dicha, no alcanza a romper los pactos sociales, que es justamente lo que busca rescatar las leyes, no los rompe del todo, y que entonces, por no romperlos del todo, pues su acusación justamente parte de una idea de transgresión que no está propiamente dicha, pero que en la percepción de las personas sí existe. Cabe entonces la pregunta de saber si esto es algo real o es algo irreal. ¿Es una mentira? ¿Es una ficción? No, como lo vamos a ver ahorita, de hecho la violencia imaginaria también tiene efectos que se realizan, también tiene efectos que son muy reales. Lo que sucede es que no precisamente tendrían que ser, a menos la propuesta, no tendrían que ser sancionables bajo ciertas condiciones en términos jurídicos, muchas de ellas. Sin embargo, también se puede llevar a ese campo. ¿Qué tan imaginaria o qué tan real es la violencia imaginaria? Bueno, es tan real como el hecho de que la violencia imaginaria la encontramos en los remordimientos que tienen los seres humanos, o que en términos psicoanalíticos lo llamamos los remordimientos del superyo. Una persona, como parte de su crecimiento, de su desarrollo, se le introdujo, por ejemplo, la idea de la limpieza, o la idea del cuidado, o la idea del control. Y entonces, cuando en el ejercicio diario, en el ejercicio cotidiano, no ha sido muy cuidadoso, o no se ha controlado demasiado, o no ha sido lo suficientemente quizás limpio en su momento, llegan ciertos remordimientos del superyo. Una persona que bajo los ojos de esta conciencia moral que se ha introducido como parte del sí mismo, entiende que no ha sido lo suficientemente bueno, llegan los remordimientos del superyo. En estos momentos va a ser complicado que nosotros digamos, es que esa es una forma de violencia propiamente dicha, ¿por parte de quién? Es decir, ¿a quién habría que decir o a quién habría que sancionar por lo que tú mencionas como violencia? Sin embargo, es algo muy real. Es decir, a las personas que padecen de esto realmente a veces no pueden ni siquiera dormir, o muchas veces esto mismo lo llevan a proyectar sobre otros entendiendo que están siendo victimizados. Entonces, esto lo complica un poco la cuestión de la violencia imaginaria. No es que sea real o no sea real, no es que sea ficticia o no sea ficticia, sino que no se puede sancionar a alguien exterior, sino que generalmente la violencia imaginaria tiene como referencia al sí mismo. Es decir, es violencia porque es violencia. Es violencia porque yo percibo que es violencia. Muy bien. Bueno, esta parte se me hace muy interesante porque entonces nos permite eh, tener una visión, tener una postura de cómo es posible que la víctima se sienta víctima, pero en realidad
estaría acusando, en realidad estaría acusando el hecho de cierta violencia, porque en realidad lo que le está orillando a hacerlo es el remordimiento que tiene porque ha faltado a sus propias normas. Fíjense lo interesante, ¿eh? Es decir, no significa que a lo mejor no haya habido en sí el acto que le hace sentir esa victimización. Es posible que sí, solo que posiblemente, estamos ante hipotéticos, posiblemente esa posición de víctima la quiso, la propició, a lo mejor la acordó, inclusive pudo haberla acordado. Es a lo que se refiere el doctor Josué como esos pactos simbólicos, en donde esos pactos simbólicos no son otra cosa más que el reconocimiento o aceptación de ciertas conductas, pero que como en nuestra estructura normativa psíquica no lo tenemos como algo bien visto, aún así lo aceptamos, quizá por experimentar, quizá por el propio deseo que es el que está impulsando, y al aceptarlo entonces estamos ante esa aceptación de estas conductas, de este pacto simbólico en el que una vez que se realiza cierta conducta o cierto acto, el sujeto empieza a tener remordimiento y siente que hizo mal. ¿Por qué lo siente así? Porque precisamente estos remordimientos del yo son lo que le causa lo que también Freud denomina sentimiento de culpa. Y no es otra cosa más que ese hecho, ese fenómeno que sucede cuando nosotros estamos ya acogidos a una norma moral, hay que aclararlo, algo que ya nos hemos acogido como norma en el desarrollo de nuestra personalidad, y entonces al momento en que sentimos que estamos faltando a nuestras propias normas, empezamos a sentir empezamos a tener un sentimiento de culpa. Y entonces ese sentimiento de culpa o ese remordimiento del yo es lo que hace que el sujeto diga: es que fui víctima de este hecho. No sé, a ver, voy a plantear una situación, por ejemplo, en una relación sadomasoquista, en la que quizá esta persona inicia en una relación de esta naturaleza, pero de entrada la aceptó. Inclusive pudo haberlo manifestado y decir: sí, vamos a hacerlo, lo hacemos. Pero quizá tendrá tan arraigada esta parte nomotética en su estructura psíquica, que es lo que le va a generar precisamente este remordimiento. Y al generarse este remordimiento, le va a hacer sentir que fue víctima de lo sucedido. Y entonces podrá acusar de ser víctima, podrá acusar de una victimización. En parte a esto se refiere esta violencia imaginaria, por eso lo refiere el doctor Josué, ¿qué tan real es la violencia imaginaria? Bueno, lo es porque estos fenómenos se dan, sobre todo la postura que él nos aborda y nos explica, lo hace también desde la práctica clínica. Él es un psicólogo clínico. Entonces no es a partir de la mera literatura, sino también de su experiencia desde la clínica. Entonces, hasta aquí, bueno, dejamos el comentario y seguimos escuchando la ponencia del doctor Josué. De hecho, justamente elaborando el trabajo de tesis, había una persona que definía en la psicología que la violencia era toda forma de violencia que el sujeto percibiera como tal. Pues justamente nos enfrentamos a esto. Yo siento que el otro me está persiguiendo, hablamos, por ejemplo, de un caso de paranoia, yo siento que el otro me está persiguiendo, por lo tanto, hay que acusarlo, me está violentando. Bueno, si hablamos de un delirio paranoide, bueno, pues hablamos de violencia imaginaria, que no quiere decir que no sea real, por supuesto, y eso también justamente se trabaja en psicoanálisis, pero en términos, digamos, jurídicos de sanción a los demás, difícilmente vamos a culpar al otro de lo que le está ocurriendo a nivel, digamos así, pues interno, a nivel psíquico. Las fantasías de muerte son uno de los ejemplos que tiene la violencia imaginaria.
el sentir que de pronto alguien me puede perseguir, o el sentir que alguien incluso me puede llegar a matar, o también que yo puedo herir a otro. Una fantasía de muerte puede ser también recurrente. Recordemos que las enfermedades psíquicas no son excepciones o no son casos aislados de lo que le ocurre a las personas. De hecho, gran parte de las enfermedades lo que hacen simplemente es exacerbar una característica, una cualidad que en realidad muchos compartimos. Si hablamos de la paranoia, por ejemplo, cómo ese delirio que se puede internar sobre el hecho de que alguien te está persiguiendo o de que alguien te está observando, no me dejarán mentir que muchos en algún momento nos hemos sentido observados por alguien más. Es decir, en realidad son sensaciones, son pensamientos que de alguna manera casi todos los seres humanos comparten, pero en algunos de ellos se pueden exacerbar más que en otros y ahí puede generar entonces una forma particular de sufrimiento psíquico. La angustia también puede generar esta violencia imaginaria, puede generar mucha angustia por algo que siente que puede pasar o que le puede pasar, aunque no reconoce exactamente qué es. Muy bien. En esta parte debemos tener en cuenta que no necesariamente está negando la existencia de hechos victimizantes, o que no necesariamente se está negando la presencia o la existencia de una verdadera víctima, o de una víctima real, por llamarlo de alguna manera, sino que aquí el punto importante es hasta qué punto es ese sentimiento, esa percepción de víctima del sujeto, hasta qué punto tiene que ver con la realidad. Porque si tiene que ver también con, como lo refiere el doctor Josué, con esta parte que tiene una situación de una enfermedad o un trastorno que magnifica lo que él dice, que de alguna manera todos tenemos, porque también tiene que ver con nuestra percepción, los que podríamos considerarnos normales, hasta ahí lo dejo, normales, pero que de alguna manera llegamos a sentir alguna situación de esta. Repito, no significa que se esté negando la existencia de la víctima, pero también por eso es que dentro de la verdad de la víctima es importante la existencia de aspectos que tienen un origen en la ciencia, porque entonces quizá así podríamos encontrar una explicación de ciertos fenómenos, de ciertas conductas, de ciertos hechos que posiblemente estén causando la sensación de víctima en algún sujeto. Repito, no significa que se esté negando la existencia de la víctima, pero es importante también tener la apertura, que tengamos esa apertura de que pudiéramos estar ante situaciones de esta naturaleza. Es decir, este aspecto de la victimización, este aspecto de que se genere alguna conducta, algún hecho que produzca una víctima, no significa que necesariamente todas van a ser verdad. Aún así, debemos prestarle la atención necesaria y a partir de la ciencia hacernos llegar de elementos para poder determinar precisamente esa veracidad. Quizá de hechos también que puedan ser verificables a partir de diversas ciencias forenses, y esto es lo que hace también interesante esta parte, ¿no? No siempre que la víctima dice ser víctima, no siempre es esa posición en la realidad. Debemos tener la apertura en el profesionalismo que nos debe caracterizar de mirar siempre con esa objetividad, que además deberá estar sujeta, fíjense bien, esa objetividad, es decir, ser muy firmes, ser muy ecuánimes con lo que estamos viendo, pero que a partir de nuestra propia subjetividad y los elementos que nos hagamos llegar, entonces podamos determinar que si estamos ante una violencia imaginaria o no. Es muy, muy relevante esta parte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el video. Las denuncias de violencia simbólica, que es a donde me ha llevado el planteamiento de una violencia imaginaria y que seguramente algunos de ustedes trabajarán en sus diferentes ámbitos, es justamente también
revisar hasta qué punto algunas nociones de lo que hoy se maneja como violencia simbólica no dejan de ser también una forma de violencia imaginaria. Porque a pesar de que son formas de violencia hoy reconocidas y demás, muchas de ellas hacen referencia al sí mismo. Es decir, hacen referencia a que es violencia porque es violencia o bien porque soy mujer. Cuando propone Bourdieu, que es finalmente el teórico de la violencia simbólica, cuando propone uno de sus textos más emblemáticos sobre la hegemonía, me parece que se refiere, no recuerdo el título exacto, pero refiere a la violencia masculina. Cuando habla de ejercicios de dominación, y se basa en estadísticas para decir eso, habla de ejercicios de la dominación que están llevados por la asimetría entre hombres y mujeres. Es decir, el hecho, por ejemplo, de que en una empresa históricamente han ocupado muchas más ocasiones en los puestos de dirección los hombres que las mujeres. Y entonces, para Bourdieu, propone que, bueno, ese es un ejemplo de cómo hay una especie de dominio del hombre sobre la mujer. Y que si la mujer sigue aceptando ese dominio, entonces, por lo tanto, eso se constituye una forma de violencia simbólica. En ese texto que propone Bourdieu, lo que es complejo es que lo va sesgando y lo va llevando únicamente a las relaciones de poder entre hombre y mujer, aunque también reconoce que los propios hombres también son dominados por los sistemas de poder que existen, es decir, que los propios hombres también padecen los sistemas de dominación. Sin embargo, va llevando el texto de tal modo que pareciera entonces que son únicamente las mujeres quienes padecen la dominación de los hombres, y a pesar de que él intuye que siempre estamos debatiendo entre la coerción, entre el ser llevados por hacer algo y hacerlo por voluntad, entre estos dos ámbitos, parece que se inclina por esta idea de que si el hombre sigue conservando cierto lugar de poder y las mujeres lo siguen aceptando, entonces hablamos de violencia simbólica. Esto que nos dice el doctor Josué de alguna manera viene a confirmar lo que comentaba al principio en el ejemplo de una relación de sadomasoquismo, que no es otra cosa más que el sometimiento también que existe. Cuando ese sometimiento o esas acciones de sadomasoquismo también tienen un consentimiento, pues bueno, sí se está llevando a cabo desde la propia voluntad del sujeto, dependiendo la posición que le toque desarrollar dentro de esta conducta que tiene que ver con poder, porque no necesariamente, al menos en este ejemplo en el que estoy manejando, no necesariamente la figura de poder en un entorno laboral o político o digamos en un entorno real, no necesariamente se traduce en una relación de sadomasoquismo como que es el dominante ese que tiene el poder en la realidad, sino que se pueden girar los papeles y entonces ponerse en la posición de víctima, ponerse en la posición de ser el golpeado, de ser que, no sé, se me viene a la mente que le golpean con un látigo, que lo queman, que, no sé, todas esas prácticas que la imaginación que tengan los que lo practican pueden llevar a cabo, inclusive ahorcamientos, pero repito, no siempre es porque la posición de poder en la realidad se traduzca en una posición de poder en una relación de esta naturaleza. En el caso del sadomasoquismo, generalmente se invierten los papeles, pero ojo aquí también, cuando la persona, una de las personas, digamos el hombre, no tiene una posición de poder en la realidad, ahí es donde viene el cambio de rol y en la relación sadomasoquista es quien tiene la posición de poder y ese quien ejerce el poder. Entonces, muchas veces, eh, aunque la mujer haya aceptado, haya dado su consentimiento, eso no excluye que pudiera generarse actos de extrema violencia y que pues a final de cuentas al sentir ese remordimiento del yo, la mujer la lleva a sentirse víctima.
primero por haberlo aceptado. Por eso es que luego dicen, pero es que yo tuve la culpa, yo lo provoqué. Viene en ese sentido, ese yo lo provoqué es porque yo sabía desde mis normas que no estaba correcto, desde mis normas, de mis normas morales. Aún así lo acepté, aún así di mi consentimiento. ¿Dónde? En el campo de lo simbólico, que tiene que ver con estas autorizaciones, estos pactos que se llevan a cabo, o acuerdos, o como los le podamos llamar, de modo de que llegamos a un acuerdo de voluntades, por decirlo de alguna manera, en el que pactamos ciertas condiciones, en el que pactamos que vamos a hacer o dejar de hacer ciertas situaciones, y entonces esto es lo que después pudiera ser que de esa violencia imaginaria venga un soporte de violencia real. ¿Ven? O sea, no es algo tan sencillo que podamos mencionar, no es algo que podamos tomar tan a la ligera. Eh, Siempre que estemos en una situación de esta hay que tomarlo con mucha calma, porque sí requiere de un análisis profundo. No lo podemos tomar tan simple, de decir, sí, ya es víctima, o no es víctima, no. A ver, se tendrá que analizar toda esta parte contextual también. Bueno, entonces, todo esto que hasta ahorita hemos visto, precisamente se relaciona con lo que es la victimodogmática, que no es otra cosa más que esos elementos que permiten de alguna manera investigar, de alguna manera indagar, conocer sobre el papel que jugó la víctima en algún acto delictivo o en algún hecho o en alguna conducta antisocial. Entonces, de ahí la razón por qué estamos abordándolo desde este enfoque. Bueno, vamos a continuar con la conferencia. ¿En qué momento puede sesgarse este pensamiento? En el momento en que, bueno, si de pronto cambiamos la estructura o de pronto cambiamos los componentes de la estructura, y entonces tenemos en una dirección, por ejemplo, en la dirección de una escuela, gran parte del tiempo ha sido la directora una mujer y solamente una vez un hombre, quizás dos, entonces hablamos ahí también de violencia simbólica. Términos, va a ser complicado que alguien vaya entonces a acusar de eso como una forma de violencia simbólica, pero está sesgado entonces ante si es hombre o entre si es una mujer. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la violencia económica. Es decir, si el hombre raciona a la mujer su dinero, al grado de dejarle lo mínimo para consumir y nada incluso para ella, aun cuando se encarga de todo el trabajo pesadísimo que tiene que hacer en el hogar, porque es bastante y es muchísimo, bueno, entonces se concibe como una forma de violencia económica. Pero la mujer entonces, que una vez llegado el cheque, por ejemplo, del esposo, retire ese dinero y únicamente le deje para lo básico, como pasajes o cosas muy básicas, entonces difícilmente se apunta a eso como forma de violencia simbólica. Es justamente ahí donde entramos en la parte de los contextos y de cómo de pronto esas formas de violencia simbólica terminan siendo también formas de violencia imaginaria. ¿Por qué violencia imaginaria? Cuando Bourdieu parte o presenta la idea de que hay un trabajo entre dominantes y dominados, entre las personas que dominan y quienes son dominados, y que esa idea la aceptan, y que cuando la aceptan ya existe entonces una forma de violencia simbólica, está quizás desconociendo algo que el psicoanálisis ha puesto en evidencia durante muchos años, y es que las pulsiones humanas, las inclinaciones amorosas humanas, no solamente son activas, sino que también son pasivas, si quisiéramos ponerle esas denominación y esas dicotomías que son artificiales. Es decir, alguien puede sentir satisfacción, placer, tanto en el ejercicio de la fuerza como en recibir el ejercicio de la fuerza, sin importar el género que éste tenga, sin importar si es hombre o es mujer, quiere ganar, quiere empoderarse, quiere apoderarse del otro y de los objetos del mundo, sin importar si es hombre o es mujer, puede obtener cierto placer de que el otro se apodere de él,
de que el otro ejerza su fuerza o de que el otro lo cose incluso como objeto de placer. Siguiendo con el ejemplo de lo que estábamos señalando sobre la relación sadomasoquista, el doctor nos vuelve a reiterar este consentimiento que existe, este sometimiento al ejercicio del poder, sea de manera activa o de manera pasiva, es decir, quien lo ejerce o quien acepta que se ejerza sobre él o sobre ella, y entonces esta aceptación, este consentimiento, seguramente en algún punto está poniendo en peligro la integridad de la persona. Es decir, esta misma persona se está poniendo en una posición de riesgo. De alguna manera, esa posición de riesgo, esa posición de peligro en la que se está poniendo, puede desencadenar actos en los que definitivamente deje de ser una violencia imaginaria y se convierta en una violencia real. Ya no sería entonces una violencia imaginaria, sino sería una violencia real, y entonces estaríamos ante una victimización real. Ya no sería eh, lo que pudiéramos decir como una víctima imaginaria, derivado de un acto imaginario, derivado de una violencia imaginaria, sino que aún y cuando dio su consentimiento, se puso en riesgo, se puso en peligro y se convirtió en una víctima real. ¿A dónde nos lleva esta parte de la violencia real? Esta parte que tiene que ver con la generación de una víctima real. ¿Hacia dónde nos lleva? Bueno, ante ese primero, el consentimiento que se dio, la puesta en peligro por parte de la misma víctima, que eso no le va a restar de todas maneras, en el caso que estamos comentando, la calidad de víctima. Porque al final de cuentas inició como un pacto simbólico, se llevó a cabo dentro de lo que pudiera generar una violencia también simbólica, pero que al crearle cierto remordimiento en el yo, al crearle cierto sentimiento de culpa, lo lleva a una posición de violencia imaginaria, pero que quizá no sea tal. Quizá esa violencia imaginaria sea una violencia real. Hay que ver hasta qué punto la línea de lo imaginario rompe con la línea de lo real. Y generalmente en estos tres registros que maneja el doctor Josué, que tienen que ver con la postura de Lacan, en la cuestión de los registros imaginario, simbólico y real, eh, es ese impacto que la realidad nos lleva a un sufrimiento, a algo que no queremos aceptar, pero que a final de cuentas ahí está. Ya no está en lo imaginario, ya no está en lo simbólico, sino que está en lo real. Y eso de repente a muchas personas les cuesta aceptarlo, les cuesta reconocerlo, les cuesta vivirlo. Vivirlo en el sentido del reconocimiento y las consecuencias que esto puede traer, pero lo está sufriendo como víctima. Entonces, vean qué interesante estas posturas, estas líneas tan delgadas que podemos, él las expone desde su postura como psicólogo, como psicoanalista, pero qué interesante la vista que le estamos dando desde la victimodogmática, porque entonces esto también nos permite ir más allá del conocimiento de la víctima. No solo ya es el estudio del imputado, del actor del autor del acto, sino que también es el conocimiento y el estudio de este sujeto pasivo que recibió el ejercicio de este poder al que se refiere el doctor Josué. Entonces, vamos a continuar con el video. Entonces, esta dicotomía entre dominados y personas que dominan al otro, justamente aquí es donde de pronto se puede cuestionar. Si alguien acepta una estructura de poder,
automáticamente se diría bajo estos términos que está aceptando la violencia simbólica. Sin embargo, me parece que en eso no toma demasiado miramientos Pierre Bourdieu, es que entonces cuando realiza esto, cuando plantea esto, deja de lado la inclinación humana que constantemente se ha presentado sobre la inclinación que tenemos al dominio sobre los otros. Es decir, es creer entonces que el ser humano, bajo un ideal, debería ser bueno y debería ser entonces completamente neutral respecto a la relación con los otros. Y en los seres humanos justamente lo que vemos es lo opuesto. En los seres humanos, esta lucha constante del ejercicio de dominación y el ejercicio del sometimiento, que no siempre es activo, que no siempre es pasivo, que se da entre hombres y mujeres, y que justamente para regular esas relaciones, pues está la ley. En una entrevista muy interesante que le hacen hacia el final de su vida, menciona esto. Dice, le preguntan, ¿usted cree que si el hombre se da cuenta de que estás dominando a la mujer, cree que cambie su forma de actuar? Y dice, pues yo espero que se vea obligado a hacerlo. Es decir, definitivamente Bourdieu nunca plantea la idea de que solamente con adquirir la conciencia de ello ya se van a cambiar las dinámicas. Justamente lo que dice es, pero yo espero que se vea obligado a hacerlo porque sabe que difícilmente los seres humanos ceden el poder de manera voluntaria, sino que tiene que llegar a una instancia tercera o una instancia alterna a regular las relaciones que tiene con los otros. Y es justamente aquí donde algunas denuncias de violencia simbólica pueden tener lugar. Es decir, cuando el malestar que genera esta violencia imaginaria es tal que hay que llevarlo a una noción de ley, como por ejemplo la paridad que hoy existe, la ley de paridad que existe en algunas instituciones públicas. Es decir, algunos dijeron, ah, caray, a ver, está pasando esto demasiado, vamos a proponer una ley en la cual también las mujeres tengamos acceso a eso. Entonces, partimos de una noción de violencia imaginaria, pero ante la relevancia de esta y también el malestar que genera, podemos llevarlo a otros campos y cuando se propone como ley, lo llevamos al campo de la violencia propiamente dicha. Es decir, si una institución no cumple con esta paridad, seguramente debe ser sancionada por no cumplirla. Entonces, por eso pongo aquí, las denuncias de abuso y de violencia simbólica, por supuesto, son violencia imaginaria, pero también pueden ser llevadas a otro registro y eso justamente es lo que hacen muchas de las luchas feministas. Aquello que genera bastante malestar, se reúnen, empiezan a mover todo el aparato legal, que es muy complejo y sin embargo es una lucha constante y logran algunas leyes tan importantes como por ejemplo, y podríamos decir, la ley Olimpia o bien la ley del aborto. Esto que nos que acabamos de escuchar y de ver de la conferencia del doctor Josué, nos da la pauta a señalar ya parte de lo que constituye la teoría del delito. ¿Por qué? Porque viene haciendo el abordaje en el sentido de que, bueno, el, el- la conducta, el hecho, lo que se acordó desde lo simbólico, este pacto simbólico, eh, eh, ya tiende a requerir de la intervención de otro, de alguien más. De ahí la respuesta que da Bourdieu en la entrevista que nos comenta, de que dice ojalá sea obligado. Y efectivamente, ¿quién es ese otro que puede obligarlo? Bueno, pues la aplicación de la ley. Ese otro que puede obligarlo es la figura de autoridad que puede aplicarle la ley. ¿Y cómo se puede aplicar la ley? Bueno, primero hay que crearla. Primero tendríamos entonces que llevar estos actos o estos pactos, como bien lo refiere el doctor, a aspectos en los que se cree una norma, se creen instituciones que den protección y que además esas normas tengan esa aplicación y que además delimitan. En el tema de la violencia en concreto, como es lo que él está refiriendo, entonces ya encontramos ciertas conductas que ya están delimitándose como actos que no son aceptados por la ley y que entonces a quien los comete
el Estado o el poder político, la fuerza pública o el poder del Estado tendrá que aplicarle de manera obligatoria, por eso dice que tendría que ser obligado. Bueno, tendría que obligarse, pero a partir de que ya se generó este contexto jurídico, que como bien lo refiere es muy complejo, pero esta complejidad de lo jurídico también es lo que le va a dar precisamente esa demarcación a todos estos conceptos tan amplios, porque decir violencia implica un aspecto muy, muy amplio, amplísimo, como no tenemos idea. A veces hasta un solo regaño, a veces hasta eso ya implica violencia. Hay autores que llegan al extremo de que pues vivimos en un mundo entonces lleno de violencia, porque hay muchos actos que nosotros, quizá desde lo que refiere el doctor Josué, desde lo simbólico, no lo conocemos o no lo reconocemos como violencia, pero aún así hay quienes sí. Y entonces cuando toda esta parte va generando un malestar en el entorno cultural, en el entorno social, bueno, entonces se requiere de que intervenga alguien más. Y ese que interviene es el que aplica la norma, el que aplica la ley. Y aquí es donde entra parte de lo que es la teoría del delito. ¿Cómo entraría en esta situación? Bueno, hay un acto, mencionó la ley Olimpia, por ejemplo. Bueno, es una forma coloquial de denominar a una reforma que se hizo en materia penal, pero eh, la ley Olimpia lo que hace es que delimita una conducta, la describe, vamos a verlo desde la teoría del delito, describe una conducta, es decir, crea el tipo penal. Eso es en realidad la tipicidad. Crea el tipo penal, crea la descripción de esta conducta, la adopta la norma, la adopta la legislación penal y dice, bueno, esta conducta no es aceptada. Esta conducta es antijurídica. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que establece el ámbito jurídico. Y entonces, si va en contra de lo que establece lo jurídico, es una característica del delito precisamente que esa conducta, esa conducta ya descrita, esa conducta ya delimitada, es antijurídica. Es decir, va en contra de lo que establece el derecho, va en contra de lo que establece la ley. La otra característica que deberá tener, bueno, para que sea constitutiva de un delito como tal, reconocida como un delito esa conducta desde la teoría propiamente del delito, es que también debe ser punible. ¿Qué significa esto? Bueno, que se le tiene que señalar una pena. A ver, ya está descrita la conducta, ya está delimitada, bueno, es un elemento, la conducta. Otro elemento, la tipicidad, bueno, el tipo, es decir, esa delimitación que se hace de esa conducta, es lo que ya integra lo que se conoce como tipo penal. Una vez que ya está integrado, bueno, ahora hay que aplicar o hay que dotarla de una penalidad, es decir, de esa punibilidad para que tenga carácter de delito esa conducta. Se le aplica una sanción mínima, una máxima, y entonces se va describiendo también ciertas modalidades de las conductas para a modo de tener una forma amplia también de abarcar para no dejar escapar ciertos fenómenos que pudieran decirse, bueno, no está descrito en la ley, no está descrito en el derecho penal, no puede ser aplicado. ¿Por qué? Porque además en materia penal hay que recordar que no se puede aplicar la analogía. Es decir, no podemos tomar una conducta que se le parezca y decir, fue este delito porque es el que se le parece. No, no es porque se le parezca. De ahí la relevancia y la importancia de la tipicidad. Tiene que encuadrar en ese tipo que ya está descrito. Tiene que encuadrar precisamente. Bueno, entonces vamos a ir abordando los demás temas a partir de esto que nos va dejando ver el doctor Josué en la ponencia. Y bueno, vamos a continuar con el video. Es decir, para eso tuvieron que tomarse entonces de algunas referencias de lo ya establecido, que generaba unas formas quizá de violencia imaginaria, porque no eran violencia propiamente dicha, pero que al momento de tomarlas y llevarlas al campo de la ley,
ya entonces se convierten en formas de violencia propiamente dicha si no se siguen tal como se sugiere después de esa lucha. Entonces, son reales, la violencia imaginaria es algo real. Lo que sucede, y lo que aquí es importante destacar, es que no todas las formas de violencia imaginaria tienen estas consecuencias ni victimizantes, y muchas de ellas que son aquí denunciadas como violencia simbólica, de hecho son parte del propio sistema y de la propia estructuración psíquica. Es decir, los seres humanos nos estructuramos también no solamente con base en aquello que nos permiten, sino también con base en aquello que nos limita. Esto que nos dice el doctor es muy importante porque aquí es donde nace precisamente lo que se denomina sujeto nomotético. Es decir, al sujeto que está agarrado de la norma, al sujeto que se rige por lo que establece la norma. Y entonces, cuando ese sujeto al que rige la norma se le han, en un inicio, cuando durante su desarrollo se le han establecido límites, restricciones, bueno, es precisamente esto a lo que se refiere el doctor Josué. Y precisamente este tipo de restricciones, este tipo de límites, es lo que también lo va estructurando dentro de la nomotética del sujeto, lo va estructurando dentro de la aceptación de ciertas normas que lo hacen sentir incómodo, le generan cierto malestar. Bueno, se lo generan, pero es necesario porque no podemos vivir en sociedad sin la existencia de normas, porque entonces cada quien haría lo que fuera su deseo, cada quien alcanzaría su placer como fuera su deseo, sin ninguna restricción. Y de ahí la importancia de que se requiere que haya aspectos normativos, leyes que limiten y que entonces sean las que nos pongan un alto, sean las que nos pongan unas restricciones, y que entonces nuestro derecho no lo podemos ejercer tan libremente o tan ampliamente como nosotros lo deseamos, porque existe también el derecho del otro. Entonces, vamos viendo cómo va llevándonos también de la mano hacia esta parte que tiene que ver con la creación de la norma, y que en el sujeto, visto desde el psicoanálisis, como él lo va a referir más adelante, tiene que ver con aspectos simbólicos que tienen que ver con el complejo de Edipo, con la castración, pero que, desde ahora se los digo, tienen que ser vistos de manera metafórica. Estos aspectos del psicoanálisis jamás se pueden ver desde un punto de vista literal, porque entonces no se acaban de comprender y se lleva a un entendimiento errado de lo que se quiere decir. Entonces, estas limitaciones, estas restricciones, tienen que ver precisamente con fenómenos que desde el psicoanálisis se han estudiado y que ahorita nos va a comentar el doctor Josué. Bueno, vamos a continuar con el video. No por nada el complejo de Edipo, que es un término muy propio del psicoanálisis, tiene la salida del complejo de Edipo a partir de lo que se llama el complejo de castración. Es decir, es una amenaza de pérdida de algo. Hay que limitarse, porque si no te limitas, entonces vas a perder algo más. Eso funciona justamente de una ley. Hay que limitarse en algo para tener acceso a otras cosas, no simplemente no lo hagas y ya, sino que eso también te da acceso a otras formas de expresión de la subjetividad. Entonces, vemos cómo esta forma de limitar la cultura a partir de su estructuración, muchas veces, o últimamente la tendencia, es que se ve en términos de violencia. Si yo coloco una gran población, y entonces digo, de esa población, supongamos que pongo al azar 100 personas, y de esas 100 personas yo digo, únicamente van a entrar a esta casa a resguardarse del frío las personas que tengan más de 45 años. Entonces, quizás se resguardarán cierta cantidad de personas, quizás 30, 40, y las demás quedarán fuera. Esta idea de dejarlas fuera, bajo este término de violencia imaginaria, dirán entonces, es que me estás excluyendo, es una forma de racismo, es una forma también de exclusión. Bueno, está bien. Vamos a ponerlo que no de 45, vamos a bajarlo un poco más a los de 35. Ya se imaginaron los que dirán los de 33.
Bueno, pues vamos a bajarla a 30, ya se imaginaron que digan los de 20. Es decir, lo que es importante destacar es que la violencia imaginaria, o aquello que acusamos como violencia, que está basado en el ejercicio de los acuerdos simbólicos y que acusamos como violencia, también lo que hacen es desestimar y demeritar la importancia que tienen las estructuras, porque en realidad las estructuras, pues es lo que tenemos. Si uno cree que hay algo más allá de las estructuras, pues justamente se va a topar con el imaginario de que después de las estructuras, bueno, pues entonces, ¿qué hay? Algo así como quien diga, el único obstáculo para mi vida es que no tengo una pierna. Si yo tuviera mi pierna sería muy feliz. Y entonces se pone la pierna y automáticamente dice, bueno, ya tengo la pierna, pero el último obstáculo de mi vida es que no. Es decir, cada vez que aparece una nueva forma de estructuración, aparecen nuevos límites. Toda forma de estructura tiene un filo, cierto corte sobre la realidad que entonces excluye e incluye personas. Eso es algo innegable, eso es propio de las estructuras. Ustedes dirán, por ejemplo, es discriminatorio que en las personas, en los trabajos, no dejen entrar a personas a trabajar ahí, personas mayores de 65 años, ¿no? Es decir, eso, de como una medida, digamos, incluso políticamente correcta, decir, no, es que las empresas deben entrar todos a trabajar. Ok, pero quien dice eso mismo quizás tiene una empresa donde tienen que hacer esfuerzos físicos y entonces le digan, oye, ¿por qué no ocupas tú también las personas mayores de 5 años? Y digan, no, pues que ocupo gente joven para cargar eso. Si ocupamos contextualizar y ocupamos entender que las estructuras son importantes, si nosotros acusamos lo que ocurre con las estructuras como forma de violencia y cualquier tipo de límite que éste impone, entonces estamos condenando a la propia estructura a decir que es una estructura excluyente, cuando en realidad lo excluyente, lo incluyente, es parte de las estructuras mismas. Es decir, los límites que guardan las palabras son también algunas veces límites que se ponen sobre la realidad y no es que sean violentos en sí mismos, sino que aun cuando los ampliemos más, siguen teniendo sus límites, sus bordes, que no van a poder impedir ese filo violento que tienen las estructuras. Entonces, no se trata de decir que esto es violencia porque es violencia, que es excluyente porque es excluyente, que es racismo porque es racismo. Se trata de entender, bueno, bajo qué contexto y bajo qué pactos simbólicos se está realizando esto y hasta qué punto podemos nosotros entonces tener que atender a los pactos simbólicos, modificar los pactos simbólicos, modificar las estructuras y no solamente decir hay que dejar entrar gente ahí para que entonces ya esto se evite de problemas, ¿no? Porque de hecho los pactos simbólicos son importantes. Esa es la razón por la cual ustedes, por ejemplo, no dejan que cualquier persona entre a su casa. Uno diría, son racistas, son excluyentes, como de pronto decimos con Estados Unidos, es que son racistas porque no dejan entrar a los mexicanos, deberían dejarnos entrar. Es justamente una idea que se plantea a partir de esto, ¿no? Bueno, y en su caso ustedes dejan entrar a cualquier persona, o es más, en México, en la frontera sur, dejamos entrar a cualquier persona. Bueno, quienes trabajan en temas de migración se darán cuenta de lo terribles y sanguinarios que a veces podemos ser con los migrantes en México, mientras pedimos que por favor en Estados Unidos se nos deje, no sean racistas, no sean excluyentes y se nos deje pasar. Justamente es la contradicción que tienen los significantes, los símbolos y las estructuras. Es importante aquí señalar que este abordaje que hace sobre las estructuras lo hace precisamente desde la antropología, lo hace desde la lectura de Levi Strauss y que es lo que a final de cuentas permite que las culturas o las sociedades tengan de alguna manera todo este andamiaje institucional, cultural, porque no es otra cosa más que el producto de limitaciones. Nuevamente estamos ante restricciones. Bien lo refería cuando se impone una restricción, luego podemos estar ante la posibilidad de decir, es que se están violentando mis derechos. Sí, pero posiblemente se estén limitando tus derechos, pero porque el ejercicio de los tuyos quizá pueda afectar los derechos de otro. Entonces, no podemos decir que eso es violencia. ¿Por qué? Al menos no a los ojos de la ley. Porque les digo, cuando ya se entra al estudio de la violencia desde diversos enfoques, lo mínimo, lo más mínimo, resulta que es una violencia. Es una forma de violencia. Por eso generalmente también cuando
estas personas que se dedican al estudio de la violencia se refieren a esta como las violencias, porque no es una, o sea, es infinidad de violencias. Ahora, el Estado, no digo el Estado mexicano, el Estado como ente, requiere precisamente a partir de estas estructuras tener estos elementos normativos, estos marcos jurídicos que permitan al sujeto precisamente alcanzar el fin último del Estado. ¿Cuál es el fin último del Estado? Bueno, procurar el bien común de la población. Y ese bien común tampoco es algo que sea tan simple o tan sencillo de alcanzar. Entonces, pero que a final de cuentas las estructuras es lo que van a permitir que se lleve a cabo. No se entiende que estas estructuras no existan y que podamos existir como Estado. En definitiva, no. Entonces, estas restricciones, veámoslo de una forma, a ver si me alcanzo a explicar. Cuando nacemos como seres humanos, no traemos nada de lo cultural que ya existe. Lo tenemos que aprender, nos lo inculcan, lo hacemos propio. Depende el contexto en el que nos desarrollemos, pero lo hacemos propio. Y al final de cuentas, ahí ya nos estamos apropiando de las estructuras. ¿Por qué? Porque estamos llegando a una cultura, a un entorno social, a un entorno cultural en el que ya existen estas estructuras y que si no lo hacemos de esta manera, simplemente no vamos a funcionar. Ahora, ¿es algo simple que acepta el sujeto? En definitiva no. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Continuamos con el video. Esto que le estoy mencionando sobre el filo cortante que tienen las estructuras, cualquiera que ésta sea, es justamente lo que Freud plantea como el malestar en la cultura. Cualquier estructura que ustedes coloquen sobre la realidad genera cierto malestar, pero ese malestar es justamente el que nos permite vivir en cultura. Si nosotros pretendemos quitar completamente esas estructuras, bueno, lo que tenemos es justamente nada. Tenemos una noción de caos donde cada quien puede hacer lo que quiera y lo que se dé la gana, incluyendo poder vulnerar los derechos humanos que hoy tanto se promueven. Pero entonces cuando ponemos una estructura que organice las condiciones en las cuales culturalmente hacemos intercambios, en ese momento automáticamente van a surgir malestares. Es decir, el malestar no entendido como algo malo, no entendido como algo terrible que debemos acabar por completo, sino algo que debemos ver la manera de que no acabe con las posibilidades vitales que tienen la mayoría de las personas. Es decir, el malestar, algún malestar, cierta forma de malestar es tolerable, y por supuesto, cuando estas estructuras ya generan demasiado malestar, por supuesto que puede generarse todo un movimiento de reelaboración de las estructuras para que entonces más personas se incluyan en esa estructura y no sea tan excluyente. Sin embargo, nosotros no podemos ligar la idea de violencia a la idea de exclusión que permiten los propios significantes. Es decir, no podemos pensar que todo lo que excluye una palabra o un grupo y automáticamente es una forma de racismo, sexismo o exclusión, porque entonces lo que estamos haciendo es pensar que en algún momento ya no va a haber estructuras. Y vamos a ver entonces qué pasaría si no hubiera ninguna estructura social que regule los intercambios entre las personas. Levi-Strauss justamente fue lo que revisó. Es decir, en comunidades aún muy primitivas había relaciones de intercambio. Y esas relaciones de intercambio tenían reglas muy específicas, tenían estructuras. Hablamos de elementos estructurales. Entonces, el suponer que todas esas estructuras generan entonces formas de racismo, violencia, discriminación y demás, es justamente no entender que todas las estructuras tienen entonces un filo que corta la realidad y que en ese filo algunas de las personas entran y algunas personas no entran, sino que tienen que recurrir a otras estructuras que también están contempladas ya por la ley, que también están contempladas por los propios sistemas sociales. Es así como se puede entender la existencia también de lo que hoy se conoce como derecho victimal, porque es a partir de esas estructuras a las que se ha estado refiriendo, en las que se traducen en una forma de ley, en una forma de restricción,
en una forma de reconocimiento de atribuciones, de facultades, que no es otra cosa más que estos derechos fundamentales en materia de víctimas a las que actualmente se puede tener acceso desde instrumentos internacionales, desde aspectos que también tienen que ver con situaciones constitucionales ya en una norma nacional, pero que también tiene que ver con aspectos ya de normas secundarias que nos llevan a un aterrizaje de la aplicación precisamente de todos esos derechos fundamentales en reglas que ya son específicas. Entonces, si no existiera todo esta estructura del Estado, toda esta estructura cultural, en definitiva, seguiríamos en esa ausencia de este reconocimiento, aún, fíjense, aún y cuando ya existía el Estado, ya existía desde hace mucho una estructura de reconocida, también es verdad que esas estructuras de poder que existían creaban ese sometimiento que no permitían precisamente que la víctima pudiera ejercer sus derechos. ¿Por qué? Porque así es como estaba estructurado anteriormente. Era lo que se tenía, era como estaba la estructura del Estado, era como estaba esa estructura social y cultural en la que estábamos inmersos. Actualmente se tuvo que hacer toda esta modificación, todo este cambio de paradigma, es importante resaltarlo, todo este cambio de paradigma que ha traído como consecuencia la existencia del derecho victimal y todo lo que esto implica.